cuál ha sido su mayor logro hasta ahora? Lo más importante es que hemos conseguido a muchísimas mujeres reconducirlas, darles vida. Cuando a una mujer se le diagnostica esto y se lo cuenta, si pasa se le cae el mundo encima. Y luego ven que no, que se van tirando para adelante, cura el 85% de las pacientes. ¿Cómo ves tú la implicación del hombre en el cáncer de mama? Es una pasada. Yo me he emocionado en la consulta. Hay un gesto que es espectacular. El hombre le coge la mano a la... Estoy emocionando. ¿Y cuáles son los síntomas que padece una persona que tiene cáncer de mama? Yo siempre les digo a las pacientes en la consulta, Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de ECC Podcast. Hoy tengo a mi lado al doctor José Coloma. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? hola, buenos días. Para el que no lo conozca, voy a introducirlo un poquito. Pues José Coloma es presidente de la asociación ACMAVI, que es la Asociación del Cáncer de Mama del Vinalopó. Ha sido el coordinador de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital General Universitario de aquí de Elda, desde el 2012 hasta este agosto de 2025. Y también es cirujano general con especial dedicación a la patología mamaria. Y bueno, jubilado recientemente, desde agosto, como hemos hablado. Así es. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros compartiendo inquietudes, experiencias y vivencias pasadas. Ahí está. Hace- Pues vamos a empezar con la entrevista. Y esta pregunta me encanta, porque como que dice mucho desde el principio. Porque ¿cuándo te diste cuenta de que la patología mamaria sería tu especialidad? ¿Cómo te encaminaste ahí? Eso es curioso porque yo no me encaminé ahí. Yo vine a trabajar al hospital de Elda en el año 97. Terminé la residencia, mi formación como cirujano en el Hospital General de Alicante. Hubieron cambios en el servicio de cirugía del Hospital de Elda y el jefe, pues bueno, confió conmigo y empecé a trabajar aquí. Al principio hacía cirugía general. La cirugía general es muy amplia porque abarca desde digamos, el esófago hasta el final del tubo digestivo, más todo lo que hay a cada lado. Ostras. Páncreas, hígado, tubo digestivo, la pared abdominal, y el cirujano general pues domina todo eso. Afortunadamente se va subespecializando en áreas más concretas, lo que va en beneficio de los resultados, ¿no? Cuando hay subespecialidades, pues hace que la calidad asistencial, los beneficios en los resultados médicos, quirúrgicos sean mucho mayores, eso está claro. Y bueno, yo en el hospital hacíamos la patología mamaria. Yo no tenía una gran formación en patología mamaria porque en el hospital de Alicante la patología mamaria la llevaban los ginecólogos, como actualmente sigue siendo así. Y pues la compañera que en aquel tiempo llevaba la patología mamaria, pues quedó embarazada, dio a luz, cogía la baja. Y el jefe me dijo, José, te vas a encargar tú mientras vuelve, era Remedios Gómez, una gran cirujana de Madrid, y me dijo, cárgate tú una temporada mientras vuelve Reme y tal, ¿verdad? Y, y ahí empecé a llevar la patología mamaria, a dedicarme un poco más expresamente, y ahí fue el principio. O sea, que no fue una elección mía, fue que me metieron ahí y ya no tuve opción de salir. Luego, con el paso del tiempo, eh, la he amado, la subespecialidad, porque eh, es un área de la cirugía que no es tan, no es una, no es un área que tenga así una gran prestigio quirúrgico, porque parece que el trasplante hepático, otro tipo de cirugías que son más atractivas o tienen más nombre. La patología mamaria entre la profesión es algo que, bueno, lo hacen algunos cirujanos, pero yo he conseguido disfrutar haciendo cirugía mamaria, porque
En todo este tiempo se han generado muchísimos avances en beneficio de los pacientes, increíble. Y luego que es una patología muy frecuente. Claro. Entonces ahí está el tema, que no fue una elección personal, sino que fue más Sí. bien una Te lo puso la vida, elección, sí. te lo puso la vida. Y cuéntame un poco, ¿cómo ha sido y cómo se han ido dando los acontecimientos? Porque fuiste cirujano general, a jefe y coordinador de la unidad de patología mamaria en ELDA. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, la verdad es que el coordinador lo que hace es pues manejar un poco y tratar de coordinar, digamos, la patología mamaria no es solo quirúrgica, es una enfermedad que requiere un tratamiento multidisciplinar. Están implicados varias especialidades. Claro. Oncología, radiología tiene un papel importantísimo, oncología, por supuesto, la anatomía patológica, los que estudian las muestras para decirnos el tipo de cáncer, su grado de malignidad, Claro. las unidades de prevención del cáncer de mama. Todo esto necesita alguien que lo coordine. Mm, Yo esta labor la estaba haciendo, pero no estaba, digamos, no estaba institucionalizado en el hospital como tal. Es decir, existía esa tarea, yo la desarrollaba, pero no había Un organismo como... algo que estuviera. Claro. eh, entonces, hubo una gerente, Sofía Clark, en aquella época, que, que dijo, esto hay que hacerlo. Y entonces se hizo una reunión con los jefes de servicio y tal, y se levantó un acta y se creó la unidad de patología como tal, y se me nombró a mi coordinador de la unidad en aquel entonces. Y a partir de entonces, pues he continuado llevándolo. Exige un esfuerzo y, y una dedicación, porque hay que pues manejar l- toda la, toda la patología, que es muy abundante, Claro. y coordinar a todos los profesionales. Y claro, ¿qué te impulsó para asumir también la presidencia de ACMAVI? Que ACMAVI, por si no recordáis, es la Asociación de Cáncer de Mama del Vinalopó. Sí. Bueno, esto es curioso porque empezó todo porque la hija de una paciente, que actualmente es la vicepresidenta de la asociación, Miriam Jiménez, tenía una peluquería y yo traté a su madre de cáncer de mama, a Satu Rueda, y Miriam dijo, yo quisiera hacer algo para ayudar. Ya había hecho un pequeño conato un día en torno al 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, pues todo lo que recaudó en su peluquería, haciendo pues, los trabajos propios de peluquería, corte de pelo, tal, lo donó a la Asociación Española contra el Cáncer. Lo difundió un poquito y tal. Y al año siguiente, estando en la consulta, mm, me lo dijo, dice, ¿qué podría hacer yo de tal? Y entonces yo le dije, digo, pues haz un calendario como hacen muchos los bomberos o tal. Sí. Y a partir de ahí, eh, eso fue en el mes de octubre, y en noviembre montamos el calendario. Esto estamos hablando de 2015. Hicimos un calendario de prisa y corriendo del año 2016, que fue todo un éxito. Convocamos a las pacientes, hicimos las fotos, lo imprimimos. Hubo movilización. Sí, y ahí fue el germen de que naciera Ammavi. Pues claro, llega un momento que pues bueno, luego el calendario se vende, se recoge dinero, hay que pedir ayudas y tienes que institucionalizar, digamos, ese movimiento asociativo, ¿no? Y Mm. entonces ya en el año 2018, pues creamos una asociación como tal. Eh, Dentro hay unas normas para crear asociaciones y tal, y lo hicimos. Nos juntamos. En principio fuimos los fundadores, fuimos Joaquina, que era la enfermera de la consulta de patología mamaria, Joaquina Navarro,
Miriam Jiménez y, y yo. Tres Y pilares. pusimos a los consortes porque si no éramos solo tres, para ser unos cuantos más. Creo que no me dejó a nadie. Y bueno, y entonces a partir de ahí se creó. Yo no quería asumir la tarea de presidente porque ya tenía bastante ocupado mi tiempo en el hospital, pero aún así, pues, dijeron, no, tienes que ser tú el presidente y tal. Yo, yo hago la tarea de presidente y me llaman el jefe, pero realmente, pues bueno, entre todos se lleva la asociación. Claro, desde 2018 ahora ha pasado tiempo y hemos ido cogiendo rodaje y haciendo más cosas, cogiendo experiencia. Ha sido un placer, la creación de la asociación. En todos los departamentos de salud prácticamente hay una asociación dedicada al cáncer de mama, Muy bien. porque genera mucha vida entre las mujeres que por desgracia padecen la enfermedad. Hablamos de toda España, pero bueno, está en Elche, está en todas partes, en Alicante. Y aquí hacía falta una asociación de cáncer de mama. Y bueno, la creamos. Tuvimos nuestro de cómo llamarla, pues aquello fue qué logo hacer. Aquello, la creación fue muy chula. Porque ahora lo veo como algo pasado, pero solo para poner el nombre fue motivo de horas y horas de Claro. hablar y conversar. Me imagino, me imagino. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido su mayor logro hasta ahora? ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor logro de Agmavi? En la asociación. Mm. Bueno, hemos logrado consolidar la asociación como algo que forma parte de la vida social del departamento, porque se llama Asociación Cáncer de Mama del Vinalopó y claro, cubre. Yo lo centro en el departamento de salud, que es desde Villena, todo su entorno, Villar, Sax y luego hacia abajo Novelda y Pinoso, Monóvar. Entonces hemos consolidado y somos un referente en el departamento, es decir, la gente nos conoce y por poquitas cositas que hemos ido haciendo, nuestro calendario, tal, somos conocidos. Nos ha apoyado mucho las entidades sociales, los colegios hacían un mercadillo libre para vender tal y lo que recaudaban nos lo entregaban a nosotros. Son experiencias encantadoras. Y eso por un lado, un referente en el tal. Y luego lo más importante es que hemos conseguido a muchísimas mujeres que pasan la enfermedad, reconducirlas, darles vida, porque el contactar con otras mujeres que han padecido la misma enfermedad, eh, cuando una mujer se le diagnostica esto y se lo cuenta, si pasa, se le cae el mundo encima. O sea, empieza a ver Claro. todo sombras. Cuando contacta con otras que han pasado por ahí, que es lo que conseguimos en la asociación, haciendo actividades, talleres, yoga, tal, al final no se trata simplemente de ir a hacer yoga, se trata de que contactan entre ellas, hablan y se cuentan sus experiencias y les da pues mucha esperanza de vida, ¿no? Y tranquilidad, ¿no? Bueno, yo he pasado por ahí, mira Claro. cómo estoy estupenda y esto es importantísimo. Que fue uno de los motivos por lo que hemos seguido haciendo el calendario, que es un poco el motor de la asociación. El calendario que lo hacemos pues desde 2016 empezó el primero, el año pasado hicimos el 10º, ya tenemos el 26, el de 2026 en prensa. Y, y ese nos dimos cuenta de que el calendario no era solo un motivo de recoger dinero, sino que es un motivo de unión, de relación entre mujeres que lo han padecido y sus familiares, que es muy importante. Porque no solo la mujer lo pasa mal la familia. Está también alrededor, lo pasan fatal. ¿Y qué apoyos ofrece Agmavi que muchos pacientes no encuentran fácilmente en el sistema sanitario? Por lo que me has comentado tú, ¿no? Esa cercanía de otras personas que han padecido lo mismo que tú y bueno, Sí, anímicamente anímicamente, exacto, vital, ¡fua! es un soporte excelente de vida, porque
hay teléfonos abiertos, Miriam recibe llamadas de gente que necesita ayuda, que no sabe qué hacer. Cuando les dan los tratamientos con quimioterapia, pues se les cae el pelo. Todo esto es algo nuevo para todas que no saben cómo manejarlo y entonces por ese lado va fundamental. Y luego, pues toda la serie de actividades que vamos haciendo a lo largo del año. Hay clases de yoga de una manera gratuita para las que son socias que pagan 20 euros al año y tienen clases de yoga aquí en Petrel, mm, en el Centro Clara Campoamor. Hay talleres de manualidades que vienen y hacen pequeñas cosillas para luego regalarlas o venderlas en las mesas que ponemos cuando hacemos actos, participamos, hacemos exposiciones de fotografía de los calendarios. Ahora expondremos una en el hospital. Aquí en este entorno también hemos hecho exposiciones de fotografía de los calendarios. ¿Mm? Y todo eso lo que crea es una interrelación entre los pacientes que les da una vida. Hay una parte social, de ayuda social, que hay pacientes que no tienen suficientes medios económicos y pues se les ayuda a la hora de comprar una peluca. Las pelucas son caras, Ahora ahí vamos a entrar en ese tema. o se les regala y, y por ahí vamos nuestra línea de actuación. O sea que yo, Agmavi, como me lo estás contando, José, es como un pilar de apoyo para esas personas que están padeciendo el cáncer de mama, Sí, para que no se sientan solas, se sientan escuchadas, estén involucradas en algo muy bonito y que les ayude pues a seguir hacia adelante, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo crees, José, que influye el apoyo psicológico, estético, como las pelucas, las prótesis y los talleres en el bienestar emocional de las pacientes? ¿Cómo lo has notado tú? Muchísimo, ¿verdad? sin duda, sin duda. Sin duda hay mujeres que están, las pobres, es que eso lo notas, están hundidas porque se les viene el mundo abajo después de saber que tienen la enfermedad. Y conforme vas viendo que van contactando con otras, con la asociación y tal, pues va cambiando su optimismo, se Dispara, ¿no? revoluciona. Y qué bueno que es. Es que, claro, yo lo veo en la consulta. Claro. Las mujeres vienen a la consulta y entran, yo es que ya se lo noto, vamos, vienen con una cara, después de haber estado haciéndoles pruebas, biopsia, resonancia, mamografía, claro, vienen porque dicen, algo tengo. Claro, Normalmente están esperando que les digas que tienen algo que no es bueno. claro. Y si se les viene en ese momento, pues les salen las lágrimas, se ponen fatal. Luego ves que cuando hablas con ellas, y eso es lo que pasa en la asociación, están que creen que se van a ir al otro mundo, por decirlo claro, y luego ven que no, que se van tirando para adelante y saliendo perfectamente de la situación. Se cura el 85% de las pacientes. Eso, Y eso eso es es importante. muy alto el porcentaje. Sí, altísimo. Eso es genial. El cáncer que más se cura. Es genial. Bueno, vamos a entrar un poquito más en el tema cáncer, tema prevención, etcétera. ¿Por qué crees que es fundamental detectar el cáncer de mama en fases muy tempranas? ¿Y qué diferencia real hace en los resultados? Es importantísimo. Es en la prevención. El tema de la prevención es curioso porque tú puedes prevenir que una enfermedad aparezca evitando que, por ejemplo, clorando el agua para que no haya gérmenes que puedan generarte enfermedades, diarreas o tal. Sí. Y la otro tipo de prevención, que se llama la secundaria, es detectar las enfermedades en fases muy precoces, es decir, muy iniciales. Tenemos aparatos que detectan lesiones de milímetros. Hoy en día hay unos mamógrafos con unas resoluciones eh, estupendas que detectan lesiones mínimas y este es el éxito de la curación. Los programas de prevención del cáncer de mama que están establecidos por la
Salud Pública, hace mamografías cada 2 años a todas las pacientes entre los 45 y los 75 años. Y entonces, se hace cada 2 años porque es el tiempo que se considera que puede aparecer un nuevo cáncer que sea detectable en fases iniciales. A veces hay algunos casos que vienen tipos de cánceres que vienen más deprisa y pueden debutar sin haber sido detectados con anterioridad. Pero fundamental la detección en fases tempranas, porque esos tumores se van a solucionar de todas, al 100%. ¿Y cuáles son? Prácticamente con la cirugía. En muchos casos no van a necesitar ni tratamientos complementarios con quimioterápicos, ni quimioterápico me refiero a tratamientos por Mm, vía general, ¿no? Luego eso si quieres lo comentamos un Sí, poquito. sí, sí. ¿Y cuáles son los síntomas que padece una persona que tiene cáncer de mama, una mujer? ¿Cuáles son? O sea, ¿lo pueden percibir ellas? Bueno, cuando están en fases tan iniciales eso Imperceptible. no se puede detectar. Yo siempre les digo a las pacientes en la consulta, porque claro, en la consulta vemos pacientes que tienen ya la enfermedad y otras que pues siguen revisiones porque tienen alto riesgo, mm, y otras que vienen a consulta pues porque se han notado algo en el pecho, les duele. La, la mayor, mm, lo que yo más les aconsejo es que se conozcan su mama, o sea, que se la exploren, que se la palpen y les enseño cómo hacerlo, aunque en internet hay vídeos eh, para hacer esto en abundancia y no es muy complicado. Pero lo más importante es que las mujeres se conozcan su pecho y que puedan detectar cambios. Se aconseja que se haga una vez al mes después de la regla, unos 5 o 6 días después, que la mama se queda blandita y más tranquila. Esto en el periodo en el que están con la menstruación. Conocer sus mamas y ante cualquier hallazgo que no sea normal, dice, esto yo no lo tenía, hay que consultar. Hay que consultar con el médico. Las consultas funcionan muy bien. Nosotros vemos a los pacientes en el departamento de salud, en los centros de especialidades, en una semana están vistas. Qué bien. Cuando vienen con lesiones remitidas de atención primaria, nódulo en la mama, eso se ve en días. Pasan a unos apartados que hay en la agenda de preferentes. Luego viene un poco la fase de diagnóstico, que ahí hay un poco de retraso, pero la consulta se les ve y ya es un motivo de tranquilidad. Claro, Mm. claro. Entonces, fundamental que ellas se conozcan la mama. Los síntomas que tiene una mujer con cáncer de mama, pues fundamentalmente son los bultos en el pecho. Luego hay pues cosas más sutiles como depresiones en la piel. Yo he tenido pacientes que han venido a la consulta súper observadoras, que se observaban, y me acuerdo una mujer que además le hice una foto porque era curioso porque no tenía un bulto, tenía una zona de la mama en la piel que se le había hundido Ostras. y es un motivo de alerta, ¿no? Y ya levantaba el brazo y vio que tenía ahí un hundimiento. Le hicimos el estudio y efectivamente había una lesión maligna que estaba retrayendo la piel. Pero el síntoma fundamental es los bultos en el pecho. Luego ya, en fases más avanzadas, ya es otro mundo, ¿no? Porque eso ya no forma parte. Más avanzada me refiero cuando la enfermedad se ha desbocado y ha crecido, tumores grandes, vemos también barbaridades Claro. en la consulta, sobre todo en mujeres mayores, que no quieren decir nada por no molestar a los hijos, a los nietos, y vienen con tumores Muy grande. inmensos. O sea, que es importante que lo digan. Si notan algo diferente en su pecho, algún bulto, Cualquier bulto en el pecho hay que aclararlo. hay que aclararlo, ¿verdad? La mayoría de las veces no hay nada, pero hay que aclararlo. Y hablamos de técnicas como la biopsia, la reconstrucción mamaria, etcétera. ¿Cómo crees que han mejorado la calidad de vida?
en estas pacientes? Bueno, eh, tenemos unos radiólogos, en el departamento tenemos unos radiólogos que son excelentes. Eh, la verdad es que cuando vas a los congresos es algo que es curioso porque muchos compañeros de hospitales de otras partes de España lo dicen. En mi hospital los radiólogos son muy buenos y es verdad, y los radiólogos hoy en día tienen una habilidad y una experiencia para detectar lesiones y biopsiarlas. Hay muchas formas de hacerlo, porque está desde la simple biopsia ayudados por un ecógrafo, que es un aparato que, bueno, detecta la lesión y pinchan con la aguja, sacan un trocito y se analiza. Pero hay veces que con la ecografía no es posible y hay que hacerlo con mamografía, que eso es un poco más complicado el procedimiento, y otras veces incluso que no se ve ni por ecografía ni mamografía, hay que hacerlo con la resonancia. La resonancia se ha convertido hoy en día en una técnica imprescindible. Ya, cualquier mujer con una sospecha de cáncer de mama hay que hacer una resonancia, porque aporta muchísima información, no solo del estado de la posible lesión maligna que hay en el pecho, sino de cómo está la otra mama, de cómo están los ganglios. Y esto es labor de los radiólogos. Los radiólogos eso lo hacen perfectamente en el hospital. Hay 3 radiólogos dedicados a la mama, que los voy a nombrar: Elena Miralles, Alba Ñico y Miguel Ángel García, que lo hacen genial. Yo siempre los felicito y están saturados de trabajo, pero no tienen problemas en biopsiar, en hacer pruebas para aclarar las pacientes, y con una destreza impresionante. Eso tranquiliza. Eso, eso ha funcionado, eso ha ido a más y ha llegado a unos niveles de excelencia en el diagnóstico. Qué bueno. Sí. ¿Y cuáles son los avances actuales o los que ven más prometedores ahora en tratamientos pues, menos agresivos o más personalizados? Hay, hay, hay dos aspectos. El aspecto quirúrgico, porque se está haciendo lo que en la cirugía de la mama. Vamos a empezar un poquito, contar una pequeña historia, porque Sí, claro, claro. cuando se empezó a hacer la cirugía de la mama, el siglo XIX, se hacía lo que se llamaban las mastectomías radicales, que era quitar la mama, el músculo de abajo. Vaciarla, ¿no? Era el único tratamiento que había para tratar esta enfermedad. Luego se fueron haciendo lo que se llama cirugías conservadoras, que tratan de no ser tan radicales. O sea, no hace falta quitar la mama, eh, mm, obteniendo los mismos resultados de curación. Al principio, y eso yo lo he vivido, todas las pacientes que tenían una lesión maligna se les quitaban todos los ganglios de la axila, mm, por, por norma. Luego se instauraron técnicas, lo de la biopsia del ganglio centinela, que permite no tener que quitar todos los ganglios que tenemos en la axila si no es necesario. Eso, eso mm, ha ido evolucionando, evolucionando, y ahora lo más novedoso es que se está haciendo las mastectomías endoscópicas. La endoscopia es algo que empezó hace 30 años en Francia, que consiste en, pues en vez de hacer, para operar en el abdomen, en vez de hacer una incisión grande y por ahí operar lo que sea necesario, pues se hacen pequeños orificios en el abdomen, se introduce el instrumental por ahí con una cámara con luz, y esto lo que permite es hacer la misma cirugía con una recuperación más pronta y menos dolorosa, porque los pacientes lo que les duele realmente es la cicatriz tan grande que tenía. Entonces eso se ha transmitido ahora a la mama. De la cirugía laparoscópica, que es la que se hace en el abdomen, se está haciendo la mastectomía endoscópica, que tiene dos, bueno, objetivos. Tiene pues el ser menos cicatrices, eh, y poder quitar la mama de manera más cómoda e incluso con mayor seguridad, y hacer la reconstrucción al mismo tiempo por una pequeña incisión. Pero es el avance más novedoso que hay.
que además tuve la suerte de vivir una cirugía de estas en el hospital el mismo día que yo me despedí. Ostras, 25 de julio, sí, fue un poco bonito porque un compañero que estuvimos en un congreso en Málaga y allí vimos que lo estaban haciendo algunos equipos quirúrgicos. Mm. Y entonces contactamos con ellos y tal. Fue a Montpellier a hacer una formación y bueno, lo pusimos en práctica ese mismo día y se hizo una mastectomía endoscópica. Consiste en quitar la mama, vaciarla por debajo de la piel, conservando la areola y el pezón, con una incisión mínima y luego meter ya una prótesis debajo para que se quede la mama reconstruida. Entonces, eso es el sumum del jope, tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, ¿no? qué bueno. Y, pero bueno, eso desde el aspecto quirúrgico. El otro aspecto que yo había comentado es el aspecto del tratamiento oncológico. Tenemos unos fármacos excepcionales para curar la enfermedad, tratarla y prevenir. Cuando aparece un cáncer en la mama, normalmente el proceso es operar. Tú quitas la lesión, extirpas la lesión, la mama se hace cirugía conservadora, se queda prácticamente imperceptible los cambios, solo se ve una pequeña cicatriz, pero luego viene el tratamiento complementario con quimioterápicos, con antihormonas, con tratamientos biológicos, son anticuerpos. Hoy en día se consigue perfilar muy bien el tipo de tumor, el tipo de cáncer, su biología exacta para poder darle tratamientos muy personalizados. Lo que consigue es pues curaciones en mayor porcentaje eh, que hace años, ¿no? Eso es un avance de los más importantes que tenemos hoy en día. Los ER2, los triple negativo, tenemos fármacos porque cuando hablamos de cáncer, las pacientes, mm, tú le quitas el tumor y ya no tiene el cáncer, pero vemos que luego al cabo de 4 años, 5, 6, 2, la enfermedad reaparece en otros órganos del cuerpo. Es lo que se llama recaída en forma de metástasis. En el pecho no suele reaparecer, pero lo que da problemas es cuando aparece la enfermedad en En el otro, hígado, los pulmones, en los huesos. claro. Esto es lo que busca el tratamiento complementario y la quimioterapia. Lo que busca es, y lo que su objetivo es, si hay alguna célula, porque tenemos que pensar una cosa, tú quitas el tumor, si luego reaparece y ya no hay tumor, esa célula es porque estaba ahí ya, Claro, estaba ya en el hígado y al cabo de un tiempo ha debutado. pues ha empezado a crecer, a crecer, a crecer y ha generado una metástasis. La quimioterapia su objetivo es, si hay alguna célula dispersa por el cuerpo, porque son fármacos que se ponen por vena y se difunden por todo el organismo. Lo que buscan es, si hay alguna célula de ese tipo, eliminarla. Y claro, ese es el éxito de la curación. No solo el operar y quitar la lesión, sino evitar que reaparezca en el futuro. Qué bueno. Eso es uno de los avances más grandes. Los tratamientos están estandarizados. Cuando digo esto me refiero que se trata igual, los protocolos de tratamiento son igual aquí en Elda que en Madrid, que en Moscú, que en Nueva York, Mm, porque está muy difundido los tratamientos y pueden haber pequeñas variaciones, pero mínimas. pero se trata con lo más novedoso que hay, lo más eficaz en todas partes del mundo. Y vamos a meternos otra vez un poco en consulta, lo hemos comentado antes, porque muchos pacientes mencionan que el trato humano marca la diferencia. ¿Y cómo tú cultivas la empatía en situaciones delicadas de dar una mala noticia? ¿O cómo te autogestionas? ¿Cómo te autogobiernas tú? La verdad es que no sé cómo lo hago, pero yo me doy cuenta de que con la experiencia he cogido Tablas. soltura.
y lo manejo. Eh, yo cuando tengo residentes, porque por suerte vienen de otros hospitales a hacer formación en patología mamaria al Hospital de Elda, vienen de Villajoyosa, del Hospital de Alicante, y yo lo que más les incido es que no, que tienen que aprender a saber dar malas noticias. Para dar malas noticias hay, hay puntos clave que es, por ejemplo, no nombrar la palabra cáncer. Se puede, se puede decir de más maneras, lo que tienes no es bueno, te vas a curar, hay que dar mucha esperanza y no tener prisa en la entrevista. Hablar con tranquilidad, explicar bien, incluso yo les enseño imágenes en la pantalla de sus mamografías, de la lesión. Es increíble, pero entran completamente con una cara descompuesta y algunas se van riéndose. Muchas me dicen que me deja que le dé un beso porque se van súper contentas. Entonces, es fundamental. Mucha tranquilidad, explicarlo todo, no tener prisa, conversar, eh, explicarles que sepan a lo que va a venir, cómo va a ir todo, la operación. mm, Mucha tranquilidad. Eso es fundamental. Y a mí me funciona esa forma de hacerlo. Entonces tú emocionalmente esos momentos de vulnerabilidad los tratas de esa manera, o sea, tú siendo tranquilo, siendo consciente, transmitiendo desde una manera tranquila, primero hablando de otras cosas, entiendo que, ¿y cómo estás? Y Sí, sí, ¿verdad? hay que establecer una relación médico-paciente. Claro, Eso se aprende con los de años. carrera Sí, con los años. y se va potenciando. Hay que hablar con las pacientes. Muchas pacientes mías tienen mi número de teléfono y me contactan y me hablan y me preguntan y me dicen. Y bueno, a veces supone un poco de estar ahí sometido a que te contacten en cualquier momento, pero bueno, a mí no me importa, va en beneficio de todas ellas. ¿Y piensas que la alimentación, el estilo de vida o factores ambientales pesan más de lo que se suele decir en el riesgo de cáncer de mama? ¿Hay alguna evidencia de eso? O, por ejemplo, fumar, beber. Sí que figura en los tratados, en los manuales de patología mamaria, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, como factor que ayuda a que aparezca el cáncer. Pero yo, hoy en día, el factor que más importante le doy yo a la hora de valorar la posibilidad de que pueda aparecer un cáncer, más que sea fumadora o no, es la familia. O sea, si hay familia, hay Claro. casos con cáncer, madre, hermana, abuela, y si es en edades jóvenes. Esas pacientes, de hecho, hay consultas específicas de pacientes de riesgo. Diga, las pacientes valoramos 3 niveles de riesgo. El riesgo poblacional que tienen todas las mujeres, pues ser mujer, una de cada 8 lo va a desarrollar. Y luego hay un riesgo intermedio que se les hace las mamografías en lugar de cada 2 años, cada año. Y luego el alto riesgo, que estas van con resonancia además de la mamografía cada año. ¿Por qué? Porque esto el riesgo se establece en función de los antecedentes familiares. Claro. Es decir, la mujer que ha tenido una hermana que ha tenido cáncer con menos de 30 años, es que la probabilidad Muy es alta. altísima de desarrollar cáncer. Luego ya el que fume y tal puede ayudar un poquito, pero con esto no quiere decir que puedan fumar, que puedan Claro. llevar una vida poco sana, pero Mm, para mí, yo ahora lo que más valoro es la potencial familiar de Mm. cara a pensar que una mujer pueda tener un riesgo aumentado. ¿Y cómo ves tú, esta pregunta me gusta mucho, cómo ves tú la implicación del hombre en el cáncer de mama? Por ejemplo, apoyo emocional, visibilidad. Buah, eso es una pasada, Sí, ¿verdad? es una pasada. Yo me he emocionado en la consulta.
Ahí vienen mujeres acompañadas de su pareja, muchas veces no están casadas. Mi marido, mi pareja, tal, mi chico. Y cuando les estás hablando, les estás contando lo que tienen, lo que no tienen. Hay un gesto que es espectacular. El hombre le coge la mano a la... Estoy emocionando. Le coge la mano a la paciente y se miran porque a veces están con las lágrimas cayendo. Eso va a ir, esa relación va a ir genial. El marido la va a apoyar en todo. Hay mujeres que, claro, les tenemos que quitar la mama. Muchas veces no porque sean tumores grandes, sino porque a lo mejor estaban muy extendidos por toda la mama, pequeños tumorcitos por toda la mama, y hay que quitar la mama. Claro, el pecho no deja de ser mm, estéticamente algo que forma parte de la mujer. Y en la relación de pareja, pues puede tener su sentido. Y los hombres las apoyan, pero vamos, el 95%, o yo diría casi hasta el 100%, de una manera espectacular. Y ahí hay un reencuentro de pareja, Brutal. algo excepcional, o sea, es impresionante. Qué bueno. Y esto lo ves en la consulta, porque yo lo observo y hacen así y se cogen la mano, se miran, es una, Qué es una gesto, experiencia preciosa. qué gesto más bonito. Sí, sí, sí. Ya que muy bien, el hombre muy bien. Ahí está. Normalmente están como que somos así medio Sí. personas que poco emocionales, pero muy bien, muy bien. Qué bueno. Genial. No sabía que ibas a hacer esta respuesta tan buena y tan Sí, interesante. sí, vamos, lo digo sinceramente porque es que yo me sorprendo y me emociono cuando lo estoy, lo tengo que controlar, Qué bueno. la emoción en esos momentos. Bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Tengo varias preguntas más para ti. ¿Cuál es la historia que más te ha tocado como cirujano o presidente de la asociación? Tendrás muchísimas, pero alguna que te acuerdes así que más te haya marcado. Hubo una paciente que no era del departamento, la trataron en el Vinalopó, Olga Avellán. Escribió un libro que se llamaba Mi mamá no tiene pelo. Ella falleció en el año 2021. Le invitamos porque contactó con nosotros, con la asociación. Hicimos un encuentro en la asociación Paurides, aquí en Elda. Sí. Hicimos una charla psico-oncológica, vino una psicóloga, un compañero radiólogo de aquí de Elda, ahora está en Elche, Manolo Montes. Y, y la invitamos a ella, estaba bajo los efectos de la quimioterapia, una mujer luchadora. El marido es de aquí de Petrer. Y, y bueno, hizo una experiencia de vida brutal, brutal. Tenía mucha gracia para hablar, para expresarse, para generar vida y falleció. Falleció porque, bueno, tenía un cáncer avanzado, con pocas posibilidades de curación. Hasta el final estuvo luchando y eso me impactó mucho. El de Olga Bella. Sí. Qué fuerte, son, Pacientes que se van. mm, pero claro, son cosas que debes de asumir dentro de tu trabajo, pero que son muy difíciles, porque al final tienes un contacto con esa persona, no es un paciente, es algo más que eso. Pacientes que han salido del calendario, que ya no están. Mi hermana, yo tengo una hermana que murió de cáncer de mama, que es en Valencia, pero la lié y la sacamos en un calendario. Y también falleció de cáncer de mama Madre en el mía. hospital de Manises, en Valencia. Ya que tengo muchas, Tiene mucha historia. tengo muchas vivencias que te endurecen un poco, pero porque te das cuenta de que la vida somos mortales. Da mucha pena porque es gente joven, con mucha vida por delante, que se va.
así es la vida. Bueno, José, después de este testimonio tan duro, vamos con la última pregunta del podcast. Y esta también me interesa mucho saber tu testimonio y lo que piensas de esto. ¿Qué huella te gustaría dejar en el mundo cuando ya no estés? Bueno, que me recuerde como alguien que estuvo aquí entregándose a la medicina, a la cirugía, a tratar a pacientes, a hacer lo que me ha gustado siempre. Porque yo, la verdad que siempre quise ser médico y cirujano, pues antes, o sea, cuando estaba estudiando, antes estudiaba el bachiller y luego el COU, que era Sí, el curso de desarrollo. Yo ya iba a los quirófanos. Mi padre era militar y tenía relación con los médicos del Hospital Militar de Valencia y entonces, que mi hijo quiere ser médico, pues que se venga, y me iba y tú ibas para allá. iba al Hospital Militar de Valencia, yo nací allí, me operaron allí de apendicitis y entonces, pues bueno, me iba a los quirófanos que en aquel tiempo usábamos usábamos, yo estaba de mirón, claro, me llegaba, pero no, unos bisturís que eran unos monstruos, unas consolas enormes de 1 metro de alto. Y a ti te llamaría la atención. Sí, sí. Qué fuerte. Y, y entonces, pues bueno, yo he conseguido, después de muchas vueltas, porque cuando yo empecé a estudiar medicina éramos 3.000 en primero. En la facultad de medicina éramos 3.000, había Es mogollón. de 1.500, o sea, el A y el B, pero dábamos las clases en el aula magna de la facultad de medicina, que era un aula que no cabíamos todo. Claro, claro. Había peleas para entrar, luego ya se pusieron los números clausus y ahí hubo un boom de médicos y no había trabajo. Estamos hablando de los años 80, 84, 85. Esa temporada estuve trabajando en Argelia. Me salió una oportunidad de trabajar con una empresa española de construcción, de médico de la empresa, aunque estábamos en zonas deprimidas, construyendo colegios, y me movía mucho por el territorio. Aquello fue una experiencia porque recién acabado, pues Eras un chaval. estaba un chaval, tenía 25 o 26 años. Y claro, ahí no había medios de nada. Si se te ponía uno malo, tenías que evacuarlo en avioneta. En fin, unas aventuras. mm, mm, ah, ahora lo recuerdo, pero hubo momentos que eran duros, ¿eh? La vida en el desierto y tal. Bueno, el desierto, hablando del desierto, porque mi base estaba a 1.100 metros de altura Ostras. en lo que es el Atlas, y ahí caían unas nevadas en invierno y dicen, no, ha nevado en Argelia, que eso es normal, o sea, allí nieva todos los años, Claro, que aquí. claro. A tanta altitud. Y sí, y luego bajabas al desierto. Yo he visto caer copos de nieve a los camellos en el desierto, o sea, en Ostras, invierno era mucho frío. ostras, ostras. Y eso fue en el año 84. Luego estuve pues haciendo medicina de familia, tal y cual. No había apenas trabajo. Hice un año de residencia de familia en Hospital de Alcoy y luego ya me volví a preparar porque a mí lo que me gustaba era la cirugía. Y ya empecé mi verdadera vocación como cirujano. Entonces yo he disfrutado, o sea, Claro, yo, yo venía a trabajar aquí, ahora como ya estoy jubilado, pues me veo muy raro. Me da mucha pena, pero también me veo raro porque eso de no tener que venir al hospital, el hospital claro. era mi vida. O sea, yo a veces decía, si yo tendría que pagar por venir aquí, si es que me lo paso bien. Qué fuerte. Vengo aquí, hago lo que quiero, estoy con la gente, me gusta lo que hago, estoy disfrutando. Claro. Entonces, pues bueno, me gustaría que la huella que he dejado, que me recuerden como un médico que ha estado entregado a los pacientes y a curar a la gente, sí, Bueno, con las mejores formas que he tenido. pues Que siempre ha sido, como me enseñaron mis padres, que siempre lo digo, que, que trate a la gente igual que a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Como a ti te gustaría que te trataran es la forma mejor para saber cómo tienes que tratar a la gente.
Bueno, pues desde aquí, José, te tengo que dar las gracias por tu humanidad, por este testimonio tan valioso que nos has dejado aquí y espero que les sirva a muchas mujeres que vean este episodio y que les dé esperanza porque el 85% se salva, o sea, es un número muy alto y aunque les den una mala noticia, que sigan adelante porque se puede y vamos, y profesionales como tú y como tantas otras personas que están ahí, pues le hacéis esa labor de proceso de cáncer de mama que sea más llevadera. Sí, así Así es. que muchísimas gracias, José. A vosotros por invitarme. Bueno, chicos, ya ha acabado este episodio tan emotivo de ICC Podcast. Espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva mucho y nada, nos vemos en la próxima. Saludos.